escuchan? Fuerte y claro. Nomás escuché uno. Buenas noches a todos, hermanos. Me da un gusto y es una bendición para mí estar aquí con ustedes. La verdad, llevaba tiempo que no estaba aquí. El domingo antepasado tuve la oportunidad de predicar. Ya llevaba tiempo ausente, pero esto es por cuestiones de estudio y por cuestiones de unas clases que voy a dar en Tijuana, ¿no? Y ha sido una bendición, ha sido un poco frustrante y estresante, pero también ha reconfortado mi alma el aprender más y estudiar de nuestro Dios. Y pues vamos a continuar estudiando de Él, vamos a continuar admirando las bellezas de nuestro Señor a través de la palabra de Dios. Si puedes abrir tu Biblia en Oseas, vamos a estar en el libro de Oseas estudiando el capítulo 8. Si no trajiste Biblia, aquí vamos a tener los versículos en pantalla. Y si no la trajiste, te animo a que la traigas, a que realmente la traigas y que aprendas a manejarte con ella, a saber dónde están los libros, a saber dónde están ciertas citas bíblicas, para que tú puedas utilizarla en tu tiempo a solas o en tu tiempo evangelizando a alguien más. Dicho esto, hemos estado viendo a través de todo el libro de Oseas hasta el capítulo 7 el juicio que iba a traer Dios a la nación de Israel, tanto de Israel como de Judá, el reino del sur y el reino del norte, ¿no? Hemos visto que ellos se han descarriado y que Dios ve esto, su pecado, como algo de adulterio. Y esto se ve representado en la relación de Oseas con Gomer. Todos conocemos toda esa historia. Gomer se fue a buscar amantes. Ella se inclinó a sus amantes porque pensaba que ellos le iban a dar la provisión que ellos necesitaban, pero Oseas va por ella, la restaura y le recuerda: yo soy el que te va a proveer. De la misma manera, hemos estado viendo este juicio en el capítulo 7 y cómo es que dice que Efraín, que todo Israel iba a quedar como una torta, un pan no volteado. Y Freddy nos explicó un poco de esto, que es un pan que no sirve, un pan que está quemado, pero que no sirve para la ingesta, que está crudo por arriba, se podría decir. Dicho esto, vamos a empezar con el capítulo 8, donde Dios, a través de Oseas, va a hacer hincapié del acto pecaminoso que había hecho Israel y las consecuencias del mismo. Cierra tus ojos, vamos a orar y nos vamos a poner en las manos de Dios para que nos dé claridad y que podamos aplicar lo que se va a enseñar en esta noche. Señor, gracias por esta noche que nos has dado. Te pido que tu Espíritu Santo sea hablando a través de mí y que tu Espíritu Santo sea introduciendo la palabra en los corazones y en las mentes de las personas de esta noche. Que ellos puedan aplicarlas, que ellos puedan admirar tu belleza a través de ellas, a través de tu Escritura. Nos ponemos en tus manos, háblanos a través del capítulo 8 de Oseas y sigue moldeando nuestras vidas a la imagen de Jesucristo. En nombre de Jesús, amén. Oseas capítulo 8, versículo 1 dice así: pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Continuamos con el juicio de Israel. Parte de este juicio va a ser visto en la historia, mejor dicho, por el cautiverio de los asirios. Ellos arrasaron con la nación de Israel, el reino del norte. Y cuando se tocaba una trompeta, Dios le dice: toca trompeta. Cuando se tocaba una trompeta era una señal de guerra. Era una señal de unir a las tropas para lanzarse a la guerra. Dios estaba juntando a los asirios para traer el juicio contra Israel. ¿Pero por qué? ¿Cuál era la causa? Y nosotros no somos inocentes, sabemos cuál era la causa. Dice: traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. El pacto es el pacto que Dios había establecido con Abraham, de ellos ser el pueblo de Dios y Dios ser su Dios, no nadie más. Este había sido el pacto, la ley, los mandamientos que Dios les había dejado a ellos para que ellos se identificaran como una nación apartada, santificada para Dios. Ellos rompieron el pacto, no siguieron a Dios, se crearon falsos dioses y ellos rompieron la ley, no siguieron esos mandamientos, eran igual que las otras naciones. Ellos habían olvidado y roto esto, porque en el versículo 2 nos dice: a mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido.
de este sufrimiento que iban a pasar, ellos iban a clamar. Ellos iban a pedir ayuda a Dios. Dios, te conocemos, ven y ayúdanos. Pero la realidad, puede sonar fuerte, pero la realidad del pueblo de Israel es que ellos no conocían a Dios. Su creencia estaba muy lejos de sus corazones. Dijo el profeta Jeremías, me honran de labios, pero en sus corazones están lejos de mí. Su manera de vivir, sus obras no iban de acuerdo a lo que ellos afirmaban. Ellos decían, te conocemos, pero vemos en el versículo 3 que se nos dice, Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Dios, te conozco, pero no quiero hacer lo bueno. Esto es lo que hizo Israel. No quiso hacer lo bueno delante de los ojos de Dios, y como parte de la disciplina que Dios iba a traer, y el castigo es que un enemigo los perseguiría. ¿Quién es este enemigo? Los asirios. Dios iba a utilizar a los asirios para traer juicio a Israel. Israel desechó lo bueno, y esto de desechar lo bueno se ve en que ellos quisieron vivir su propia manera, a su propia manera. Ellos olvidaron a Dios, nosotros vamos a hacer lo que nosotros creemos que es correcto. Versículo 4, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no los supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Los líderes, los reyes, principalmente que estaban en ese tiempo, no fueron del linaje de David, ninguno de ellos. Jeroboam primero, él usurpó el trono. Jeroboam primero fue quien puso ídolos de becerros de oro. Dios no los escogió, el pueblo escogió a los reyes. Y como mencioné, Jeroboam, uno de los primeros que estableció estos templos para adorar a falsos dioses. Y es irónico porque ellos estaban constituyendo príncipes, reyes, templos, todo para verse como una nación fuerte. Pero esto mismo que estaban haciendo, su acto de pecado, estaba trayendo su destrucción. Dice, para ser ellos destruidos. Crearon ídolos, falsos dioses, que ese mismo acto traería su destrucción. Vemos en el versículo 5 que nos dice, tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Samaria era la capital de Israel del norte, aunque a veces se menciona Samaria como la nación entera. Cuando Jeroboam primero estaba en el reino, mandó a hacer 2 becerros de oro. Y vemos que estos becerros de oro hizo que el enojo de Dios se encendiera porque decidieron adorar a un animal creado en vez del Creador. Qué irónico y qué fuerte. Tan cegados estaban, tan duros sus corazones, que decidieron adorar las cosas creadas en vez del que las creó. Y el versículo 6 nos dice, porque de Israel es también este, y artífice lo hizo. No es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Que loco, no, muchas veces le queremos echar la culpa a Dios por todo. Israel creía eso. Dios estableció estos becerros. Dios nos permitió que adoráramos. Pero nos dice que no es Dios. ¿Quién lo hizo? Israel. Artífice es el creador, el autor de. Ellos eran el autor, ellos hicieron la idolatría. Dios no tenía nada que ver con esto. Y gracias a esto Dios iba a deshacer en pedazos el becerro de Samaria. Y es algo muy curioso porque los arqueólogos de hoy pueden ver en la localidad de Samaria, donde estaba, han encontrado vasijas, han encontrado muchas, ¿cómo se dice? Objetos arqueológicos, pero no han encontrado ningún becerro en ese lugar. Dios dijo, yo voy a deshacer ese becerro. No fue establecido por mí, lo destruiré.
Y el versículo 7 nos dice, porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere extraños la comerán. No sé cuántos aquí sean de los campos, pero uno sabe que una cosecha abundante es el resultado de una buena semilla que es sembrada en un buen suelo, con unas porciones adecuadas de sol, con unas porciones adecuadas de humedad, de fertilizante, de cuidado. Y uno sabe que una sola semilla que cae en todas esas condiciones puede producir buen fruto y mucho fruto. Pero Israel, al involucrarse en actitudes inútiles y vanas como la idolatría, como al inclinarse a estos falsos dioses, habían sembrado una semilla espiritual en el aire. ¿Quién ha sembrado aire? Nadie, es nada. Como el viento que va y viene, la idolatría de Israel y sus alianzas con extranjeros no le brindaron protección. No iba a protegerlos todo el tiempo. Israel trató de sobrevivir sin consultar a Dios o buscar a Dios. Y eso mismo provocó la destrucción de Israel. Y es algo muy curioso porque dice, sembraron viento, pero un torbellino van a cegar. Y es muy cierto esto, lo que sembramos, cosechamos. Y esta cosecha iba a ser fuerte porque iba a ser un torbellino, no un viento leve, no un fuerte viento, no, un torbellino que iba a destrozar a Israel. Y ese torbellino se vería a través de los poderosos asirios. Ellos arrasarían como un torbellino. Y se nos dice que los asirios, en el versículo 8, devorado será Israel. Pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Y cuando estaba leyendo devorado dije, ni lo van a masticar. Va a ser devorado, dice Dios, por los asirios. Y entre esas naciones, Israel no iba a tener ningún valor. Iba a ser considerado como una vasija que no se estima. Una de esas vasijas que se rompen y no sirven para nada. Es como si tú tuvieras un contenedor y tiene un gran agujero en la parte de abajo. No sirve. O sea, lo puedes utilizar para otras cosas, pero su propósito principal no va a funcionar. Israel se encontraba en estas situaciones. Ellos iban a ser devorados por Asiria, y todavía que iban a ser devorados por Asiria, no iban a ser estimados, porque ellos iban a perder su identidad como pueblo. Iban a perder su identidad como el pueblo judío apartado para Dios. Y ahora hubo un solo cautiverio. Fue por parte de los babilónicos del reino del sur, los cuales duraron 70 años cautivos, y al mismo tiempo los asirios tomaron el reino del norte. Pero ¿qué pasó con el reino del norte? Fueron literalmente devorados. Se perdieron. Se deshizo su identidad, como Dios dijo. ¿Por qué esto? Versículo 9. Porque ellos subieron a Siria como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Otras traducciones dicen burro. Así que Dios está comparando al pueblo de Israel como un burro montés. No sé quiénes sean de campos o conocen se podría decir, un burro salvaje de esos que andan ahí en el monte. Pero yo investigué un poco y estos animales tienen una actitud errante. Son muy necios y son sin control. Y Dios está comparando a Israel a esto. Eres necio y no tienes control sobre ti mismo, no tienes dominio propio. ¿Por qué? Porque subiste a Siria. Y no solo eso, sino que tú buscaste en Asiria amantes. Lo curioso es que Israel buscó refugio, ayuda de los asirios, y Dios nos está diciendo, pues ellos mismos van a destruirte. Y siempre me encanta el énfasis que nos hace Dios, porque no dice que cayeron por accidente, y esto nos duele, y a veces hasta a mí me duele saber esto, que la mayoría de veces que pecamos no es por accidente, hermanos, es porque nosotros queremos.
Efraín buscó, alquiló amantes, él lo hizo. No Satanás, el diablo me obligó a hacerlo. Yo lo hice. Yo tengo la culpa de pecado. Israel tenía la culpa de pecado y Dios iba a traer el juicio sobre Israel. Y miren esto, que a pesar del corazón idólatra que tenía Israel, Dios lo seguía amando. Él iba a guardar un remanente, una porción pequeña para restaurar al pueblo judío. Y eso es amor. Versículo 10. Aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré, y serán afligidos un poco de tiempo por carga del rey y de los príncipes. El amor de Dios por Israel no se ha sumado. Hay algunos que creen que Dios ya no está tratando con Israel hoy en día. Pero Dios sigue tratando con su pueblo. Y a pesar de su pecado, Él los iba a juntar. Él. Qué loco, ¿no? Y a veces nosotros nos pesa reconciliarnos con personas. El ser nosotros quien tenga que ir a reconciliar con alguien. Y Dios está diciendo aquí, a pesar de que pecaron, yo voy a ser quien los reconcilie conmigo. Él los va a juntar. Y ellos serían afligidos por un poco de tiempo a los ojos de Dios. Fueron 70 años de cautiverio para el reino del sur. Pero Dios trabaja fuera del tiempo y Él sabía que esos 70 años iban a ser de purificación para el pueblo de Israel. Por su pecado. Dios estaba haciendo justicia. Uno puede decir, qué malo es Dios. ¿Por qué los mandó? ¿Por qué no tuvo gracia y compasión de ellos? Dios está haciendo justicia. Y en su justicia se ve revelada su gracia y su misericordia. Dios podía haberlos destruido así y que ya no existieran. Nadie. Pero decidió que a través del sufrimiento ellos volvieran a Él. Y volvieran a ser el pueblo judío. Y el versículo 11 nos dice, porque multiplicó Efraín altares para pecar. Tuvo altares para pecar. Y se supone que los altares fueron creados, fueron constituidos por Dios para que el pueblo de Israel pueda quitar el pecado de ellos. En el altar se hacía el sacrificio para que hubiera remisión de pecados. Y lo irónico aquí es que estos altares, en vez de quitar el pecado, te hacían pecar. No deberíamos sorprendernos de que cayeron en tan grande pecado. Ellos dieron la ocasión. Ellos buscaron hacer altares. Ellos dieron la ocasión al pecado. Y luego viene uno de los versículos más impactantes y fuertes de este capítulo que quiero enfocarme. Y esto lo voy a hacer al final de la prédica, pero quiero que vean esta afirmación que hace Dios a través de Oseas. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Noten que Dios dice, yo las escribí, le escribí. Hermanos, toda la Biblia es inspirada por Dios. Cada versículo que está ahí, Dios permitió que se estuviera ahí. Dios inspiró a través del Espíritu Santo personas para que escribieran estas cosas y nosotros pudiéramos leerlas el día de hoy. Dios inspiró el Pentateuco, la ley, para que todo el mundo entendiera que necesitaba un Salvador. Dios escribió las grandezas de la ley. Y muchos predicadores dicen, no, la ley es pesada, la ley ya para el lado, ya no la tenemos que vivir. No necesariamente. Hay cosas en la ley que debemos seguir practicando, como no tener otros ídolos en nuestros corazones. Son las grandezas de la ley de Dios. Y el pueblo de Israel recibió la ley para ellos, pero la recibieron como cosa extraña. Ellos recibieron la ley y actuaban como que no aplicaba para ellos, ¿no? Es como cuando la mamá deja encargado al hijo mayor con el hijo menor y el hijo mayor no hace lo que la mamá pidió, pero obliga al hermano menor a que lo haga. Tú lo tienes que hacer, pero yo no. Ellos se habían corrompido en su adoración a Dios. Dios les dio la ley para ellos, pero ellos no la estaban aplicando a sus vidas. Y esto se ve
En los sacrificios. Versículo 13, en los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No los quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará a su pueblo. Ellos volverán a Egipto. Los sacrificios del pueblo se habían hecho rituales comunes, tradiciones. Y Dios se negaba a aceptar tradiciones y rituales. Y Él se sigue negando a aceptar tradiciones y rituales. No había un arrepentimiento verdadero, era simplemente un acto. Y este acto era tratando de ganar el favor de Dios. Ya cumplí, Dios está bien, voy a comer, voy a beber, voy a hacer mi pecado, al cabo ya cumplí. El pueblo de Israel se estaba corrompiendo de gran manera, pero Dios dice, se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Hermanos, si tú estás pecando en estos momentos, no significa que Dios se haya olvidado. O puede que Dios esté permitiendo que te hundas más en ese pecado para que en el día del juicio Él te dé un castigo merecido. O puede que aún no llegue el momento en que Dios te va a traer esa disciplina y ese castigo para que aprendas. Pero Dios no se olvida. Pero tú, cuando estás en Cristo, quiero enfatizar aquí, Dios no toma en cuenta los pecados pasados. Eres perdonado. Y se nos dice que la manera que iban a ser castigados es que ellos volverían a Egipto. Podemos pensar, ¿por qué van a volver a Egipto? O sea, ¿qué necesidad de que vuelvan a esa tierra? Pero esto no es un sentido literal, sino que Dios estaba haciendo recordar que en Egipto ellos fueron esclavos y que fueron cautivados en Egipto. De la misma manera iba a pasar con los asirios, y ellos iban a ser esclavos de los asirios. Pero esta vez serían esparcidos a lo largo y ancho del imperio. Y debemos recordar que los sacrificios que agradan a Dios no solo es un acto superficial. Lo que agrada a Dios es un verdadero arrepentimiento, un cambio de pensar en la persona. Y se nos dice en el versículo 14, olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas, mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Wow, Dios es un Dios de juicio, es un Dios santo, y como Él es santo, Él ama lo bueno, y lo bueno es Él, y Él va a traer juicio y castigo a quien merezca juicio y castigo por justicia. Israel se olvidó de Dios, de su hacedor, de quien lo libró, de quien lo escogió, quien lo protegió, quien le proveyó. Y en cambio, en vez de ver una actitud agradecida, edificó templos para ellos mismos, edificaron ciudades fortificadas para ellos mismos. ¿Qué nos dice esto? ¿Por qué nos está diciendo esto Dios? Porque nos hace ver que el pueblo de Israel se había hecho autodependiente. Yo puedo solo. No necesito ayuda de Dios y no necesito ayuda de nadie, de mí mismo. Esto porque ellos multiplicaron sus ciudades fortificadas. Ellos tenían su confianza en su conocimiento y poder militar. Ellos tenían su confianza en templos y fortalezas, pero no en Dios. Y por esto se nos dice en la mitad del versículo, Dios les iba a demostrar que solo la confianza en Él permanece. ¿Cómo? Meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Dios iba a tratar con su pueblo por medio del sufrimiento, ya que habían pecado. Y Dios iba a traer de vuelta y iba a juntar al pueblo judío. Y con esto, hermanos, quiero dar unas aplicaciones generales para aplicar a nuestra vida y para ponerlas en práctica. Y si tienes en qué apuntar, la primera de ellas es que todos tenemos el mismo problema de Israel.
Cada uno de los que se encuentra aquí nos hemos rebelado contra la ley de Dios. ¿Qué dice el versículo 1? Rompieron mi pacto y se rebelaron en contra de mi ley. Cada uno de los que está aquí hemos roto la ley de Dios. Cada uno de los que estamos aquí nos hemos rebelado en contra de la ley de Dios. El mundo entero se ha rebelado a lo que Dios ha establecido. El modelo de gobierno que Dios ha dado para las naciones, los presidentes, los gobernadores lo han rompido y no lo han seguido. Todos y cada uno de nosotros tenemos la culpa de pecado, y es por eso que la paga del pecado es la muerte, el infierno, la condenación eterna, una eternidad separado de Dios, donde es el crujir de dientes y el llorar. Y es por eso que necesitamos un Salvador. Y aun cuando somos salvos, podemos ser tan malagradecidos que nos rebelamos en lo que Dios nos pide. A un no creyente, un nacido de nuevo, va a batallar con áreas en su vida donde no quiere obedecer a Dios, pero es donde el Espíritu Santo va moldeando la imagen de Jesucristo en él. Y vámonos haciendo más obedientes a Dios por amor a Él. Y debo ser claro, y es una realidad que yo he vivido. Hay nacidos de nuevos que batallan para obedecer a Dios, pero, punto número 2, hay quienes profesan conocer a Dios, pero están lejos de Él. Versículo 2 y 3 nos dice: hemos conocido a Dios, pero Israel desechó lo bueno. Muchos de aquí dicen: Dios, te conocemos, venimos a la iglesia, ayudamos a la gente, pero en casa en otra persona. Pero con tus amistades eres alguien más. No lees la Biblia, no oras, no te acercas, no tienes un deseo por crecer, has desechado lo bueno y sigues lo malo. El pueblo de Israel lo decía, pero ellos mismos se engañaban. Por eso Pablo dice: no os engañéis. Somos muy dados a engañarnos a nosotros mismos, a pesar que este pecado que está haciendo no está mal. Es mi convicción. El pecado es pecado, hermanos, ante los ojos de Dios. Es de la misma manera que muchos, como le decían a Jesús dice: muchos me dirán en aquel día, en Mateo 7, del 22 al 23, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Eso no solo era vigente en el tiempo de Jesús, es vigente también el día de hoy. Muchos de los que están sentados aquí no han nacido de nuevo. Y llegarán con la excusa delante de Dios: Dios, pero asistí cada domingo. Dios, pero asistí cada miércoles. Dios, pero ayudé a la gente. Dios, pero soy mejor que soy mejor que aquel. Y Dios les va a decir fuertemente: no te conozco. Hay muchos que profesan conocer a Dios, pero Dios no los conoce a ellos, porque no ha habido un arrepentimiento verdadero en el corazón. Tito 1:16, Pablo hablándole a Tito que va a haber personas que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Y es que se ocupa, hermanos, nacer de nuevo. Y como mencioné el domingo antepasado del americano que me preguntó: ¿has nacido de nuevo? Esa pregunta me golpeó. Y desde ahora entonces es lo que utilizo. Ya no digo ¿eres cristiano? O pregunto: ¿tú eres cristiano? Digo: ¿has nacido de nuevo? El pueblo de Israel se está engañando a sí mismo. No te engañes a ti mismo. Y número 3, y esto más va para todas las iglesias: cuidado con establecer líderes a la ligera en la iglesia. Versículo 4. Dios le estaba recordando al pueblo de Israel que establecieron reyes y príncipes que Él no había establecido.
Y hoy en día es una triste realidad que se establecen líderes que no han formado carácter, que no tienen un carácter semejante al de Cristo. Y es que pensamos que el fruto del Espíritu Santo son buenas obras. Pensamos que el fruto del Espíritu Santo es que alguien venga y limpie la iglesia, es que alguien vaya y ayude a la gente, pero se nos olvida que todas las características del fruto del Espíritu Santo es de un carácter renovado: amor, paciencia, gozo, benignidad, mansedumbre, dominio propio. Y cuando alguien no forma carácter, pero tiene su cabeza llena de conocimiento de todo lo posible de la Biblia, su conocimiento se vuelve su piedra de tropiezo, porque se llena de orgullo. Muchas de las iglesias hoy en día, tristemente, de los movimientos grandes, plantaciones de iglesia, iglesias de la prosperidad, se enfocan en esto, en establecer líderes pronto, en establecer las iglesias que se puedan. Pero se nos olvida que no es la cantidad, sino es el buscar y formar un siervo conforme a lo que la palabra de Dios nos dice. Nos hemos cegado, hermanos, como Israel. Hemos creado nuestra propia manera de adorar. Israel creó sus ídolos, creó sus templos, creó sus ciudades. Y ellos dijeron, esto es el método de adoración. Y decimos, qué mala onda Israel. Y hemos hecho lo mismo. Nos hemos enfocado en los números. Nos hemos enfocado en la imagen de una iglesia. Y nos hemos olvidado de predicar la palabra de Dios, lo que Dios ha establecido como debe ser. Ponemos líderes demasiado rápido para dar un nombre al movimiento, dar fama a una iglesia, en vez de darle la gloria a Cristo. Y se nos olvida que uno de los grandes predicadores y uno de los que más cartas hay del Nuevo Testamento, Pablo, duró 16 años para emprender su primer viaje misionero. Y yo sé que ahorita es muy difícil que alguien se comprometa con Dios de tiempo completo. Hay discipulados de 6 meses, pero más que nada esos discipulados son para establecer servidores, y después de que se vuelven servidores con el tiempo, al ver su carácter, establecerlo como un líder. Y decimos, ¿cómo podemos establecerlo? ¿Cómo sabemos que él es una, se podría decir, una opción para un liderazgo? Dios no nos deja cortos en esto. En las cartas a Timoteo, en la carta a Tito, Dios nos da todos los requisitos que los servidores y que los líderes y pastores ocupan tener para tener esa posición. Y como siempre dice un pastor, el liderazgo y el pastorado no son posiciones de privilegio, son posiciones de mucha responsabilidad. Dios va a llamar a cuenta a cada líder, a cada pastor fuerte por todo lo que haya hecho. Tomemos tiempo, hermanos, hermanas, para invertir en personas que se comprometen a Dios y capacitar líderes capaces en vez de extensiones de iglesias. No establezcamos líderes a la ligera. Oremos, consultemos a Dios, busquemos agradarles en esta decisión. Número 4, nuestra seguridad, hermanos, está en Cristo, está en Dios, no en tu trabajo, no en tu seguro, no en tu familia, no en tu posición, no en tu manera de ser, no en tus fortalezas, no en tus amigos, solo en Cristo. No hay nadie más. Y mi deseo y mi oración para toda la congregación y para mí mismo es que Dios nos enseñe a depender totalmente de Él y en Él. En saber que nuestra seguridad de salvación está en Cristo y no en nuestras manos, sino en las de Él. Las ovejas que están en sus manos nadie las puede arrebatar. Y miren, si la salvación se pierde, entonces las obras de salvación que tú pensaste que recibiste no eran de Cristo. Porque las obras de salvación para tu redención las hizo Cristo. Cristo murió por ti. No tú moriste por ti mismo.
si se perdiera, no es de Cristo, porque las obras de Cristo, nos dice Pedro, sus promesas son inmarcesibles, no se extinguen, son eternas. Número 5, la Biblia habla de la grandeza de Dios, no la menosprecies. Y muchos las menospreciamos al no traerla ni siquiera con nosotros. Esto ha sido lo que ha condenado al mundo, no aceptar el mensaje de Dios a través de Cristo. Y ese mensaje de Dios a través de Cristo está ahorita escrito en la Biblia. La gente de hoy en día sabe lo que es la Biblia. La gente de hoy en día ha leído la Biblia, pero no la obedecen. De igual manera los demonios, dice Santiago, creen en Dios y tiemblan. Pero ellos no obedecen a Dios. Ellos no aman a Dios. Y en la iglesia es muy fácil escuchar un sermón. En la iglesia es muy fácil pensar en la gente que según nosotros debería estar aplicando el sermón o la prédica. Pero antes de ir a decirle a alguien que debe cambiar, examina tu vida. ¿Realmente yo estoy aplicando esto? Recuerda lo que dijo Jesús, no estoy diciendo no lo juzgues, porque de cierta manera tenemos que juzgar con justo juicio. Jesús nos dijo en Mateo 7, de la manera que medís serás medido, pero primero debes ir a sacar la viga que hay en tu ojo y luego podrás sacar la paja que hay en el ojo del hermano. Apliquemos primero en nosotros, ya que a menudo nuestras faltas y nuestros pecados son los primeros que vemos en alguien más. Y aquí quiero citar a un predicador muy conocido, Spurgeon, y él dice esto: si esta es la palabra de Dios, ¿qué será de algunos de ustedes que no la han leído en lo que va del mes? La mayoría de las personas tratan a la Biblia con mucha educación. Cuando regresan a casa, la dejan en el buró hasta el siguiente domingo en la mañana, la recogen de nuevo por un viaje corto y va a la capilla. Eso es todo que la pobre Biblia, eso es todo lo que la pobre Biblia tiene de camino, una respiración. Este es su estilo de entretener a este mensajero celestial. Hay el polvo suficiente en algunas de sus Biblias para escribir condenación con sus dedos. ¿Qué estás haciendo con la palabra de Dios? Y ya por último y para terminar, deja los rituales a un lado. Deja las tradiciones a un lado y busca a Dios. Nosotros hemos hecho rituales en nuestra vida. Hasta los cristianos hacen rituales en su vida. O el asistir a la iglesia, el tiempo habitual para meditar, la celebración de ciertas fiestas cristianas, o el más común, orar por los alimentos. Si no oramos por los alimentos, sentimos que hemos pecado y que hemos roto. Ay, Dios nos va a hacer que nos caiga mal la comida. Y no estoy diciendo que estas cosas sean malas, porque son buenas. Habla de una persona que tiene un carácter maduro, pero muchas personas, y creo que mucho la cultura mexicana por el catolicismo que está muy arraigado, piensan que el hacer esto es como un seguro, es como una garantía que Dios los va a bendecir en el día. Como me levanté a las 5 de la mañana, tuve una hora de leer la Biblia, tuve una hora de oración, Dios me tiene que bendecir el día de hoy. Dios me tiene que usar. Y creamos un ritual y empezamos a decir, porque yo hago esto, Dios tiene que hacer esto. Y se nos olvida que toda la Biblia es Dios hizo esto y por amor yo hago esto. Las epístolas de Pablo, los primeros capítulos siempre hablan de lo que Dios hizo y después la actitud que debemos tener a lo que Dios hizo. Y el que siempre mencionamos y el más fácil, Romanos capítulo 12, considerando pues las misericordias de Dios, y todos los 11 capítulos atrás hemos visto las misericordias de Dios. Nos entregamos como un sacrificio vivo. Y debemos recordar, Dios no busca rituales, busca arrepentimiento.
Las personas buscan el favor de Dios, pero no buscan a Dios. No hagas rituales, busca a Dios. Y no es lo mismo un ritual que disciplina, porque es bueno que tú te levantes temprano, es bueno que tú leas, es bueno que tú ores. Pero cuando tú tienes disciplina, sabes que tienes necesidad de Dios. Sabes que tú te levantas para buscarlo a Él. Dios busca un arrepentimiento, y esto es a través de creer en el mensaje de Cristo. Y si te puedes poner de pie, ya para terminar. Los rituales no te van a mantener salvo. No por venir a la iglesia los miércoles y los domingos vas a ser salvo. No porque un familiar tuyo es cristiano vas a ser salvo. Dios ha establecido su palabra, Dios ha establecido su ley. Dios ha dicho, y lo que Dios dice se hace. Y Él dijo, no hay más camino, solo hay uno. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, nadie obtiene salvación si no es por mí. ¿Qué tengo que hacer? Creer. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Creer en la palabra de Dios. ¿Dónde está la palabra de Dios? En la Biblia, hermanos. Eso es lo que condenó a Israel. Quebrantar la ley, no conocerla, desecharla como cosa extraña. Que no te pase eso a ti. Tú, oyente, que no eres creyente y no has entregado tu vida a Jesucristo, te está diciendo, ven, reconcíliate conmigo. Arrepiéntete de tus pecados. Cree en mi mensaje, en mi palabra. Yo te daré vida eterna. Pero tienes que arrepentirte. Eres un pecador. Todos somos pecadores. Pero hay pecadores que han sido justificados por el Salvador. Y hay pecadores que aún siguen condenados. ¿Has nacido de nuevo? ¿Qué decisión vas a hacer? ¿Vas a desechar la palabra de Dios? ¿Y vas a correr a tu destrucción como lo hizo Israel? ¿O vas a tomar el paso y vas a creer en Dios? Dios te está llamando. Te está diciendo, reconcíliate conmigo. No es un juego, hermanos. Tu alma no es un juego. Yo ya me voy en unos días. Y si yo no estoy para mañana o para la noche, quiero que recuerden esto. Dios no juega. Lo que Él dice, Él cumple. Y Él dice tanto, si no crees en Él vas a recibir la condenación eterna. Y Él también dice que si crees en Él, Él va a librarte, va a limpiarte, va a hacerte nueva criatura, te va a dar vida eterna con Jesucristo, un cuerpo renovado. Él te va a perfeccionar a través del sufrimiento, Él te va a ayudar, va a ser tu consuelo, tu gozo. Ven a Él. Y quiero hacer esta invitación. Si quieres seguir a Jesucristo, creer en su mensaje, pasa aquí al frente, quiero orar por ti. Y hago esta invitación para todos. Pasa aquí enfrente y decir, yo no te conocía, pero ahora te conozco. ¿Quieres seguir a Cristo? ¿O quieres seguir en tu pecado? Hermanos, se debe tomar una decisión. No esperes para mañana lo que puedes hacer hoy. Gloria a Dios, hermanos. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude a ser creyentes maduros en carácter, dejando el pecado atrás y viendo hacia la cruz que está delante. Si pueden extender sus manos hacia ellos. Y vamos a orar por ellos. Que esta decisión los anime, los llene de fervor. Y que Dios los haga nuevas criaturas.
y que ellos puedan realmente decir, he decidido a Cristo. Esto no es mera emoción, esto es una decisión. Y recuerden, oren por ellos. ¿Y me puedes ayudar, papá, para orar por ellos? Mellado, ¿me puedes ayudar a orar por ellos? Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por la vida de cada uno de estos hombres que pasaron adelante, y también gracias por la vida de los que se encuentran aquí. Espíritu Santo, mueve en ellos. Gracias, Dios. Gracias por tu amor, tu bondad, tu paciencia, porque tu paciencia es para salvación, Padre. A veces somos tan tercos que no queremos aceptarte en nuestra vida, que no queremos honrarte con nuestros actos, que somos testarudos como ese asno montés que anda sin control, que anda necio, y nos llenamos de rencor, nos llenamos de envidia, de odio. Seguimos la tradición, la costumbre, y se nos olvida que debemos adorarte, amarte. Te pido por estos hermanos que están aquí enfrente, te pido que tú transformes su ser, Padre, que si ellos no han nacido de nuevo, que tú les ofrezcas esto, Señor, y que ellos sean nuevas criaturas. Y si ellos ya han nacido de nuevo, si ellos ya son tus hijos, Señor, que perfecciones la obra de Jesucristo en sus vidas, a través de las pruebas, pero que en esa prueba tú le des la sabiduría, a través de las tribulaciones, pero que en esas tribulaciones tú les des la paciencia y el gozo, sabiendo que la tribulación produce en nosotros un peso de gloria eterno. Señor, te pido por estas personas, que esto sea una decisión de querer mejorar, de buscarte en lo privado, de honrarte en donde nadie nos vea. Señor, renueva su ser. Señor, nos ponemos en tus manos en esta noche. Te pido por cada uno de los que está aquí, Señor, y que ellos puedan dar frutos de un digno arrepentimiento, que realmente están caminando contigo, Cristo. Bendícelos, Señor. Gracias por la vida de estos hermanos y por aquel que escucha tu mensaje y endurece su corazón, Señor, al no obedecerte. Ten misericordia de él. Por los que están aquí, por los que son nuestros amigos, nuestras amistades, ten misericordia de ellos y que ellos puedan entregar su vida a Cristo. Pon en nosotros el pesar, Señor, de compartir tu evangelio con quien sea. Perdónanos cuando a nuestras amistades más cercanas, a nuestros familiares, no les compartimos de ti. Y ayúdanos a hacerte ejemplo con ellos. Y ellos en algún momento, Señor, de los que están aquí y los que son cercanos a ellos puedan venir a los pies de Cristo. Queremos adorarte, queremos exaltarte, Señor. Nos ponemos en tus manos en esta noche y te adoramos. En nombre de Jesús, amén.